Está pensando. Déjalo que cargue un poquito, igual y ya se está poniendo. O sea, te digo porque a mí me aparece de forma inmediata la notificación en cuanto alguien empieza a transmitir. Ya, creo que ya, justo estás transmitiendo en este momento. Nada más, espérame, déjame ver si te escuchas bien. Nada más permíteme un poco. Es que esta computadora es un desastre total. A ver, habla. Hola, hola. ¿Me escuchas bien? Te escuchas perfecto. Puedes comenzar. Bueno, Suerte. chao. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Claudia. Gracias, Julieta. Qué lindo verlas ahí. Bueno, empiezo entonces. Tengo que pasar unos avisos primero respecto de la organización. El primero es que si hay algún problema, si se corta, y esto puede pasar, voy a tratar de reiniciar todo y de volverme a conectar lo más rápido posible, así que no desesperen ni entren en crisis, porque si se llega a cortar estamos trabajando en ello. Y después el segundo es que en los comentarios me dice Luis que está fijado un comentario que remite a una especie a una selección de textos que hice y a unos archivitos a los que me voy a ir refiriendo, ¿sí? Con unos esquemas y otros textos. Y bueno, eso básicamente. Y respecto de las preguntas, entonces, si hay preguntas, estaría muy bien hacerlas en algún momento en que yo voy a ir haciendo algunos cortes y podemos ahí recapitular, porque el problema es que si hay preguntas mientras yo estoy hablando, em, o yo me voy a perder o no la voy a ver y entonces después no voy a saber respecto de qué era la pregunta. Bueno, entonces comenzamos con esto que sería Eriúgena y la búsqueda de la nada. Eh, Ustedes tienen ante todo una selección de textos en este drive, este, y los textos están numerados, así que yo me voy a ir refiriendo a esos textos. Y tienen también un archivo que se llama esquema, que es como un cuadro sinóptico sobre el que voy a hablar o que voy a suponer que ustedes lo están viendo. Pero para empezar, me gustaría empezar con un texto de Borges que está en uno de los, creo que los primeros libros que yo leí de Borges, que es Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayos. Y creo que es la primera vez que oí hablar de Eriúgena. El libro, el ensayo se llama De alguien a nadie. Ustedes lo tienen también en el drive. Y si no, no importa porque lo leo ahora. Y es básicamente una historia o una reflexión sobre la vía negativa. Es decir, sobre esa doctrina según la cual a Dios lo conocemos mejor diciendo que no es que diciendo que es. Y en la página, de alguna manera, estas dos o tres paginitas del ensayo de Borges, se pasa de esta noción según la cual Dios es alguien, alguien concreto, a esta otra idea que es la de la vía negativa, en donde Dios es más bien nada. No voy a leer el texto por completo, pero después de presentar esta primera visión más antropomórfica, que sería la del Antiguo Testamento, Borges escribe: en los primeros siglos de nuestra era, los teólogos habilitan el prefijo omni, antes reservado a los adjetivos de la naturaleza o de Júpiter. Cunden las palabras omnipotente, omnipresente, omniscio, que hacen de Dios un respetuoso caos de superlativos no imaginables. Esa nomenclatura, como las otras, parece limitar la divinidad. A fines del siglo V, el escondido autor del Corpus Dionysíacum declara que ningún predicado afirmativo conviene a Dios.
Nada se debe afirmar de él, todo puede negarse. Schopenhauer anota secamente: esa teología es la única verdadera, pero no tiene contenido. Redactados en griego, los tratados y las cartas que forman el Corpus Dionisiacum dan en el siglo IX con un lector que los vierte al latín. Johannes Eriúgena o Scotus, es decir, Juan el Irlandés, cuyo nombre en la historia es Scoto-Erígena, o sea, irlandés. Este formula una doctrina de índole panteísta. Las cosas particulares son teofanías, revelaciones o apariciones de lo divino, y detrás está Dios, que es lo único real. Y cita a Borges, pero que no sabe qué es porque no es un qué, y es incomprensible a sí mismo y a toda inteligencia. Fin de la cita. No es sapiente, es más que sapiente. No es bueno, es más que bueno. Inescrutablemente excede y rechaza todos los atributos. Juan el Irlandés, para definirlo, acude a la palabra nihilum, que es la nada. Dios es la nada primordial de la creatio ex nihilo, el abismo en que se engendraron los arquetipos y luego los seres concretos. Es nada y nada. Quienes lo concibieron así obraron con el sentimiento de que ello es más que ser un quién o un qué. Esta fue la primera vez que yo escuché o leí sobre Eriúgena, y después tuve la suerte de seguir las clases de Claudia D'Amico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en el año 98 ella dio 2 teóricos sobre el pensamiento de Eriúgena, y al principio habló de el pseudo Dionisio Areopagita, el anónimo autor del Corpus Dionisiacum, el que habla Borges. Y de alguna manera eso definió lo que después me interesó y mi derrotero de alguna manera. Al final de la carrera, en el año 2002, vino a dar una charla especial un profesor catalán, Fortuny, que es el que tradujo en el año 84, creo, el primer libro de la obra capital de Eriúgena, que es La división de la naturaleza o el Perificium. Este librito que se conseguía muy barato en ese momento y en librerías de usados. Y era un hombre muy seductor, muy vanidoso, y hablaba muy bien. Y me acuerdo que en ese momento, para presentarlo, algo que quizás había improvisado unas horas antes, ¿no? Pero para presentarlo dijo: en realidad, todo el pensamiento de Eriúgena no es más que tratar de definir qué quiere decir crear. Y yo en ese momento me había olvidado un poco de esto que me había fascinado antes, y pensaba estudiar o dedicarme más a la estética. Me interesaba más el arte, la creación artística, y ese comentario que quizás Fortuny había pensado en el almuerzo cambió, me hizo cambiar. Y después de más de, casi 20 años, me doy cuenta de que tenía razón, y de que en realidad hay en Eriúgena, si uno lo lee de ese modo, muchas reflexiones quizás más profundas que la que hacen muchos de los autores que suelen entrar en los programas de estética. Y uno podría leer toda la obra de Eriúgena pensando en eso, en que el único objetivo es tratar de entender, de transmitir qué quiere decir crear. Por supuesto que Eriúgena principalmente habla de Dios, pero también habla del ser humano.
Después, un año después, en el 2003, vino a dar un seminario el profesor Oscar Bachwitz sobre Eriúgena, y eso terminó, terminó de orientarme, porque el profesor Bachwitz hablaba de Eriúgena no como un historiador, sino como de un autor del que uno podía, o al que uno podía leer de la misma manera que uno lee, no sé, Heidegger, Deleuze, etc. O sea, con alguien con quien se puede dialogar, y no solo alguien que uno pueda estudiar como una pieza de museo más o menos interesante. Bueno, estaría muy bien decir al principio algunas palabras sobre Eriúgena para ubicarnos. Y estamos en el siglo IX, que es de alguna manera una especie de renacimiento, según los historiadores, porque con la cultura carolingia, con el imperio carolingio, creado por Carlomagno y su abuelo y su padre, y sostenido después por sus descendientes, con el imperio carolingio renace de alguna manera la cultura, o por lo menos la cultura pasa a ser uno de los principales intereses del Estado, si es que se puede hablar de Estado. Y de hecho al imperio carolingio le debemos la gran mayoría de nuestro conocimiento sobre la antigüedad latina. Los manuscritos de obras como la de Lucrecio, por ejemplo, los manuscritos más nuevos que tenemos, los más antiguos que tenemos, datan justamente del imperio carolingio, de la época del imperio carolingio. Así que estaría muy bien decir que es una cultura del libro. Es como si esta gente, por motivos quizás espurios, motivos que tienen que ver con la política, con la religión y con todas esas cuestiones más o menos burocráticas y oscuras, gracias a esa política cultural, es como si los seres humanos hubieran redescubierto el libro. ¿Qué es leer? ¿Qué significa leer? Y Eriúgena es quizás el ejemplo más extraordinario de eso. Y uno también podría decir que, creo yo, que toda la filosofía de Eriúgena también está vinculada a esta idea. ¿Qué significa leer? ¿Qué significa leer? ¿Qué significa escribir? Y de alguna manera estas dos nociones, la escritura y la lectura, están vinculadas, de alguna manera no, están explícitamente vinculadas con la idea de creación. Escribir es crear, pero leer también es crear. Y sobre esto de alguna manera vamos a hablar hoy. Eriúgena aparece entonces en el Renacimiento carolingio, en lo que se supone que es la tercera generación del Renacimiento carolingio. Por primera vez escuchamos de Eriúgena, por lo menos en nuestros documentos, escuchamos hablar de Eriúgena en el año 851, a raíz de una polémica teológica sobre lo que se llama la doble predestinación. Un monje rebelde, Godescalco d'Orbé, decía que los seres humanos están predestinados desde toda eternidad al cielo o al infierno, y que no había nada que nadie pudiera hacer para cambiar esa predestinación ya establecida desde el inicio de los tiempos, desde toda eternidad. Esto, por supuesto, tiene sus inconvenientes prácticos, porque claro, si uno ya está destinado al infierno, no tiene sentido portarse bien, y si uno ya está predestinado al cielo, no importa portarse mal. Así que
varias autoridades eclesiásticas trataron de silenciar a Godescalco, y esto les fue de alguna manera difícil, ¿sí? Y lograron en algún momento que lo azotaran, lograron quemar los libros, pero de alguna manera las ideas seguían dando vuelta y no podían realmente refutarlas, porque la doctrina de Godescalco estaba bastante bien construida, tenía bastante sentido en un punto. Y en un momento se lo llama a Eriúgena para que escriba contra Godescalco, y Eriúgena, que era un irlandés, o sea, un inmigrante en este incipiente reino de Francia, lo que sería después el reino de Francia, escribe un tratado que se llama el Tratado de la Predestinación para refutar a Godescalco. Y ese tratado es curioso porque fue rechazado, criticado por los seguidores de Godescalco, pero también fue rechazado y criticado por la misma gente que lo había invitado a Eriúgena a escribirlo. Es decir, no contentó a nadie. Eriúgena en ese tratado terminaba, digamos, diciendo que en realidad había una única predestinación, que era la de todos los seres humanos al paraíso. Y bueno, como se podrá advertir, esto tiene los mismos inconvenientes que la doctrina de Godescalco. Pero lo interesante es que en ese tratado Eriúgena llega a esa conclusión de dos maneras. Primero, pensando, razonando. Y esto de por sí escandalizó a muchos de sus detractores. Porque en ese momento lo usual hubiera sido que él simplemente acumulara citas de la Biblia en donde de alguna manera se mostrara que Godescalco estaba equivocado. Y Eriúgena, en cambio, desarrolla todo un razonamiento que parte de un hecho muy simple, muy básico, que cualquiera de sus lectores debería o habría debido aceptar, incluso los seguidores de Godescalco, y es que Dios, si es Dios, debe ser simple, no puede estar compuesto de partes, no puede haber en Dios varios aspectos, ningún tipo de multiplicidad, tiene que ser absolutamente simple. Esta es una idea muy común en la Edad Media. El principio tiene que ser simple. Lo compuesto depende de las partes que lo componen. Por ende, lo compuesto no puede ser primero, no puede ser principio, porque aquello que lo compone lo precede. Para que algo sea principio, tiene que ser simple. No tiene que haber nada antes del principio. Eriúgena, por una parte, despliega este razonamiento a partir de este hecho fundamental, y básicamente lo que dice es que es imposible que en Dios haya dos predestinaciones, porque en Dios no puede haber dos de nada. Y en realidad lo que hace es aplicar un principio que no es propio de Eriúgena, que no es original de Eriúgena, que está en Agustín y que está después de Eriúgena, que es esta especie de dictum que dice que lo que está en Dios es Dios. Es decir, Dios no puede ser considerado una bolsa en la que podemos poner algo que no sea Dios. Por una parte está eso, en este tratado sobre la predestinación, y por la otra hay una compleja argumentación acerca de cómo leer los textos de San Agustín de Hipona. Godescalco decía que su doctrina, esta doctrina de la doble predestinación, estaba ya en los textos de Agustín de Hipona, que para este momento, para los intelectuales del Renacimiento carolingio, Agustín era de alguna manera la máxima autoridad posible.
De modo que decir que tal o cual doctrina estaba ya en Agustín era un argumento fuertísimo. Así que Eriúgena no solo despliega este argumento, digamos, racional, sino que también despliega un argumento de alguna manera hermenéutico, por la cual, citando varios textos de Agustín de Hipona, muestra que Agustín de Hipona en realidad no dice lo que Godescalco le hace decir. Y para ello echa mano de una serie de herramientas retóricas, y en ese sentido se ve algo que después aparece muy claro en Eriúgena, más adelante, y es esta idea de que cuando alguien escribe, si escribe bien o escribe utilizando la gramática, la dialéctica, es decir, la razón, podríamos decir la razón, y la retórica, las figuras retóricas. De alguna manera la escritura, cualquier tipo de escritura, está construida con esos elementos. Estos elementos son lo que para esta época se llama las artes liberales, ¿no? Justamente las primeras tres son gramática, dialéctica y retórica. Y Eriúgena hace un uso de la retórica, o comprende, digamos, el uso de la retórica de una manera que escandalizó bastante a los defensores de Godescalco, porque en particular, leyendo los textos de Agustín, Eriúgena dice en varios momentos, que hay veces que un autor escribe que sí, cuando en realidad quiere decir que no. ¿Cómo puede uno darse cuenta de esto? Bueno, por el contexto. O sea, si realmente algo que se está diciendo es absurdo, cuando se lo relaciona con el contexto, no cabe duda de que el autor ahí, de alguna manera, podríamos decir es irónico, Eriúgena no lo dice, pero sí no cabe duda de que lo que está diciendo hay que entenderlo según el contexto. Entonces, si en cierto punto leemos en un autor como Agustín que ocurre tal cosa, pero eso que se dice que ocurre no tiene sentido cuando lo pensamos racionalmente, entonces hay que entender que el autor quiso decir lo contrario. Esto escandalizó a los contemporáneos de Eriúgena, a los lectores de la obra de Eriúgena, del Tratado sobre la Predestinación, porque claro, atenta, digamos, contra cualquier tipo de criterio de lectura. Hoy en día, ¿no? Sería terrible, ¿no? que uno tuviera que revisar un trabajo en donde se leyera, por ejemplo, la obra de algún filósofo y se usara este principio hermenéutico, que siempre que el filósofo dice sí, en realidad está queriendo decir no. Bueno, Eriúgena lo usa extensamente, este principio. Y hay un texto que yo les puse en la selección, si la tienen ya, que es el texto número 1, que es un texto de 3 líneas del Tratado de la Predestinación, que es justamente el comienzo, esta idea de la simplicidad divina, que de alguna manera después nos va a llevar hasta el final de nuestro recorrido, o va a reaparecer, mejor dicho, al final del recorrido. Si todo lo que está en Dios es Dios y la voluntad de Dios está en Dios, entonces la voluntad de Dios es Dios. Pues para Él no son dos cosas distintas ser y querer, sino que lo que para Él es ser, eso también es querer. Esto va a reaparecer luego en el corazón de la obra capital de Eriúgena, que es el Perificio, un diálogo entre un maestro y un discípulo, escrito en latín, pero con un nombre griego.
Perifiseón, que quiere decir sobre las naturalezas, que tiene este otro título alternativo en algunos manuscritos que es el de Divisione Naturae, sobre la división de la naturaleza. Y se llama así, tiene este otro título alternativo, porque en el comienzo mismo de la obra, en la primera página, Eriúgena habla de este género, que sería el género natura, naturaleza, que puede ser dividido en especies. Él ahí en la primera página hace dos divisiones de la naturaleza, pero la que nos interesa es la segunda. Y ustedes tienen un archivo que se llama esquema, que se llama algo así como las especies del género natura. Y ahí tienen algo que si van a leer cualquier capítulo sobre Eriúgena de cualquier historia de la filosofía medieval, lo van a encontrar en la primera página, que es esta división. Él ahí dice que el género naturaleza puede ser dividido, y dice que el género naturaleza, y dice que con esta palabra naturaleza uno puede designar absolutamente todo, lo que es y lo que no es. Este género puede ser dividido en 4 especies: la especie que crea y no es creada, la especie que es creada y crea, la especie que es creada y no crea, la especie que ni crea ni es creada. Y acá uno puede advertir un gesto fundamental del pensamiento de Eriúgena, que es este recurso al vocabulario, y no solo al vocabulario, de la dialéctica. Un género que se divide en especies. Y algo más fundamental, que es que esta operación dialéctica no es una operación que de alguna manera ataña solo a la mente humana. Es la realidad misma la que se divide en especies. Es decir, que la realidad misma tiene una constitución dialéctica. Y ocurre algo en la obra de Eriúgena, en la obra capital de Eriúgena, en el Perifision, que es lo siguiente, que estas artes liberales, y una de estas artes es la dialéctica, que en principio no son más que uno podría decir un esquema curricular del saber, cobran un sentido propio, ontológico, y pasan a significar ya no la organización de tal o cual saber humano, sino algo así como la estructura misma del conocimiento humano, como una especie de sujeto trascendental, que lo único que hace es reflejar algo que es la estructura misma del universo. Es como si Dios creara el universo según las reglas de las artes liberales. En algún lugar Eriúgena dice que hay 2 libros, o que Dios escribió 2 libros: la Biblia y el universo. Ambos libros están escritos según las reglas de toda escritura. Es decir, Dios es un escritor, y cuando escribe respetando las reglas de la escritura. Estas reglas de la escritura son las artes liberales, en particular la gramática, la dialéctica y la retórica, pero también las otras. Estos 2 libros divinos siguen estas reglas. De modo que para leer cualquiera de estos 2 libros, ya sea el universo, ya sea la escritura, hay que conocer las artes liberales. Y las artes liberales son de alguna manera la esencia misma del alma. Esto no significa que el saber de las artes liberales esté dado. Podríamos decir que es más bien algo que existe en potencia en el alma, y que cada ser humano puede o no desplegar esa potencia, actualizarla. Para Eriúgena eso es esencial, y de alguna manera tiene que ver, está estrechamente vinculado con lo que es el destino humano.
Así que el comienzo de la obra, claramente hay que leerlo en este sentido. Y enseguida, en este diálogo entre un maestro y un discípulo, el discípulo pregunta o trata de adivinar qué son estas especies. Esto que se llama la especie que crea y no es creada, por ejemplo. Y lo primero que se dice es que esto es Dios entendido como principio. Después, acerca de la segunda especie, la que es creada y crea, se dice que son las causas primordiales de todas las cosas. En otro lugar, Eriúgena habla de las razones de todas las cosas. Sería algo así como los arquetipos según los cuales es creado el universo. No los arquetipos en un sentido concreto, como por ejemplo si dijéramos que el caballo fue creado por la idea de caballo, sino arquetipos muy, muy generales o básicos. Estas causas primordiales son el bien, el ser, la potencia, etc. Después se dice que la tercera especie de la naturaleza, la que es creada y no crea, son las cosas generadas en tiempos y lugares. Y acá surge algo que tiene que ver con este esquema de pensamiento, que es que la segunda especie y la tercera son creadas. De modo que si se dice que la tercera especie de la naturaleza son las cosas generadas en tiempos y lugares, la segunda especie de la naturaleza es creada, pero no es creada en el tiempo y en el lugar. Si no, no tendría sentido aclarar respecto de la tercera, que es generada en tiempo y lugar. De modo que la segunda especie, o en la segunda especie tenemos una suerte de criatura, una suerte de creación atemporal, espiritual, de alguna manera, inmaterial, inteligible. Y por último está la cuarta especie que al principio del diálogo resulta un poco un enigma. Esta especie que se dice que ni crea ni es creada. Bueno, más adelante en el libro se dice que en realidad esta cuarta especie es Dios entendido como fin. De modo que tenemos que la primera especie es Dios entendido como principio, la cuarta es Dios entendido como fin, o sea, la primera y la última coinciden. Y la segunda y la tercera es lo que más adelante Eriúgena va a llamar el medio, justamente porque está en el medio. Y podemos notar ahora, antes de seguir, que la segunda y la tercera especie son creadas. La primera y la cuarta no. Entonces estas cuatro especies se pueden agrupar en dos grupos, que serían lo creado y lo no creado. Dios, entonces, en principio lo más evidente es que es lo no creado. Es la primera y la cuarta. Pero no estaría mal decir que toda la obra apunta a que entendamos que Dios no solo es la primera y la cuarta especie, sino también la segunda y la tercera. Y sobre eso es de lo que vamos a hablar. Uno podría decir que el protagonista absoluto de la obra, en realidad, en términos conceptuales, no es ni el maestro ni el discípulo, sino que es la razón. Y aparecen frases constantemente. Se dice: la verdadera razón no permite tal cosa, la verdadera razón se ríe de tal cosa, la verdadera razón, etcétera, etcétera. Y es como si
lo único que se quisiera es transmitir en este diálogo qué es lo que dice la razón. Y este es un gesto que cautivó a muchos lectores de Eriúgena, a muchos lectores carentes de fe. Por ejemplo, a Schopenhauer. Y en este sentido hay un texto increíble del primer libro del Perificium, que es el segundo texto que ustedes tienen en la selección y que dice así: se está discutiendo sobre un tema en particular, ahora vamos a decir sobre cuál, y el discípulo dice: quisiera que aportaras algún apoyo a fin de corroborar estas afirmaciones con la autoridad de los santos padres. Es decir, se acaba de decir algo y el discípulo, que de alguna manera encarna el estatus, el establishment, el discípulo pide que esa verdad que se acaba de enunciar sea apoyada por alguna autoridad, por alguna cita de un santo padre de la iglesia. Y el maestro le responde: no ignoras, opino, que lo que es anterior por naturaleza es de mayor dignidad que lo que es anterior por el tiempo. Discípulo: esto es sabido por casi todos. Maestro: aprendimos que la razón es anterior por naturaleza, la autoridad por el tiempo. Pues aunque la naturaleza haya sido simultáneamente creada con el tiempo, con todo, la autoridad no comenzó a existir desde el inicio del tiempo y de la naturaleza, mientras que la razón ha surgido desde el principio de las cosas con la naturaleza y con el tiempo. Discípulo: y esto mismo la razón lo enseña, puesto que la autoridad procede de una razón verdadera, pero la razón jamás procede de la autoridad. En efecto, toda autoridad no comprobada por una razón verdadera es considerada insegura. Pero una verdadera razón, porque está resguardada, validada por sus propias virtudes e inmutable, no precisa ser corroborada por la conformidad de ninguna autoridad. Pues, según me parece, una autoridad verdadera no es sino una verdad hallada en virtud de la razón y encomendada a la letra por los santos padres para utilidad de la posteridad. Pero tal vez tú piensas de otra manera, maestro. De ningún modo. Y por eso, en las cuestiones que ahora apremian, primero hay que valerse de la razón y recién luego de la autoridad. En la práctica, este texto increíble está diciendo lo siguiente: no se puede leer un texto, ya sea el mundo sensible o la escritura, sin pensarlo, sin razonarlo. Es decir, no se puede decir acerca del universo o acerca de la escritura simplemente lo que otros dijeron. No se puede repetir eso como si fuera una especie de mantra, sino que inevitablemente hay que razonar la letra de la escritura o del universo. Son dos libros escritos por una especie de inteligencia infinita, en donde nada es casual, y en los cuales se puede encontrar infinitos sentidos. Este es un punto esencial del pensamiento de Eriúgena. Eriúgena de alguna manera piensa como piensa Borges en otro ensayo de otras inquisiciones del mismo libro que leímos antes, que es la nota sobre, y entre paréntesis dice hacia, Bernard Shaw, en donde se dice, tiene un texto admirable sobre qué es un libro, y dice que algunos han pensado que un libro es una mera combinación de palabras, y que entonces se ha propuesto, ¿no? Enumera ahí algunas propuestas en la historia, digamos, una biblioteca que pudiera abarcar todos los libros habidos y por haber, todas las combinaciones posibles.
habla de Raimundo Lully, etc. Y dice que en realidad esa concepción según la cual un libro sería una mera combinación de elementos olvida un hecho fundamental, que es que un libro no es un ente. Y dice, un libro es un eje de relaciones. Es el diálogo que se entabla entre el que escribe y el que lee. Y ese diálogo va cambiando. Nunca es igual. Borges dice, en ese escrito de 1950, dice, si yo supiera cómo será leída esta página en el año 2000, yo podría saber cómo va a ser la literatura del año 2000. Y dice, la literatura no es inagotable por el simple hecho de que un libro, solamente un libro, es inagotable. Y de alguna manera eso es lo que piensa Eriúgena sobre estos dos libros, la escritura y el universo. Tiene esta otra imagen Eriúgena que lo fascinaba a Borges, que dice que la escritura, cada versículo de la escritura, dice, es como el plumaje tornasolado del pavo real. Tiene infinitas variedades de colores y de matices. Es decir, que siempre se puede encontrar otra cosa. Eriúgena tiene una palabra técnica para esto. Dice que hay, o que debería haber siempre, distintos tránsitos, que la mente debería trascenderse a sí misma en la lectura, encontrando siempre nuevos sentidos. Ese es el mayor ejercicio al que la mente se puede librar. No encontrar el sentido, sino encontrar siempre otro sentido. Y en este sentido la filosofía de Eriúgena es quizás, por lo menos para mi gusto, una de las filosofías más abiertas que pueda haber. Incluso Eriúgena, cuando habla, en muchas partes de su libro, cuando expone alguna doctrina propia, es muy usual que agregue, pero quizás un entendimiento más alerta pueda descubrir otras cosas aquí. Bueno, ¿de qué se está hablando en este texto? ¿Por qué el discípulo pide una autoridad? ¿Y cuáles son estas cuestiones que apremian y en las que ahora hay que prestar más atención a la razón que a la autoridad? De lo que se está hablando en ese contexto es de la creación. El primer libro del Periphicion está dedicado a esta primera especie, que es la que crea y no es creada, Dios como principio. Y es muy divertido, muy gracioso, muy típico de Eriúgena, porque el libro está dedicado a tratar esta especie, la que crea y no es creada, y se termina concluyendo que esa primera especie no crea y es creada. No crea porque sería absurdo decir de Dios que crea. Sería absurdo decir de Dios que hace algo de la misma manera que nosotros hacemos algo. Y en este sentido sería absurdo decir que Dios ama, si es que por eso intentamos decir algo esencial acerca de Dios. De modo que si decimos que Dios crea, solamente podemos tomarlo como una metáfora. Y la otra idea, es a la que también nos vamos a dedicar, que es esta de que Dios sí es creado por Él mismo. Y Eriúgena en esto es muy claro. Crear para Dios es crearse, es darse una forma. De Dios nada puede ser predicado con propiedad, todo puede ser predicado traslaticiamente, metafóricamente.
Esta es la esencia en realidad de la teología negativa, de la vía negativa que Eriúgena encontró en sus fuentes griegas. En Eriúgena hay una mezcla muy interesante entre una serie de fuentes latinas, la más importante sin duda es Agustín, y una serie de fuentes griegas: Dionisio de Areopagita, Máximo el Confesor, Gregorio de Nisa. Y estas dos visiones, ambas cristianas, no suelen concordar, la del cristianismo latino con la del cristianismo griego. Y el pensamiento de Eriúgena surge un poco de esas contradicciones. Nada puede ser predicado acerca de Dios. Nada puede ser predicado con propiedad. Porque Dios es infinito. Y en ese sentido no podemos decir qué es. Y acá el tercer texto que tenemos es el texto este que cita Borges en ese pasaje que leímos al principio. Y que no lo voy a leer entero, pero podemos leer algunas partecitas. Dice, es un texto del libro segundo del Perificio. Maestro, ¿acaso te parece que la esencia divina es infinita o finita? Discípulo, poner eso en duda no solo es impío, sino también muy estúpido, sobre todo porque se debe creer y entender que no es esencia, sino más que esencia, y causa infinita de todas las esencias, y que no solo es infinita, sino que es la infinitud de todas las esencias infinitas, y es más que infinitud. Maestro, trata de no desdecirte. Discípulo, no hay de qué desconfiar. Maestro, así pues, cuando preguntamos qué es esto o aquello, ¿acaso te parece que buscamos otra cosa al margen de una sustancia definida o capaz de ser definida? Discípulo, ninguna otra cosa. En efecto, esta palabra, ¿qué?, cuando abre una interrogación, no busca sino que de algún modo sea definida la sustancia por la que pregunta. El maestro dice, por consiguiente, si Dios conoce Él mismo qué es, no se define a sí mismo, pues todo lo que entiende qué es puede ser definido por sí mismo o por otro. Y entonces, si solo por la criatura no puede ser definido, pero sí por sí mismo, no es totalmente infinito, sino en un sentido relativo. Y al final de este texto está el texto que citaba Borges, y que a mi modo de ver es como el extremo absoluto de la vía negativa en Occidente. Por consiguiente, puesto que es nada, ¿de qué modo la naturaleza divina puede, respecto de sí misma, entender qué es? O ¿cómo lo infinito puede ser definido por sí mismo en algo, o ser entendido en algo, cuando sabe que Él está por sobre todo lo finito y lo infinito, por sobre toda finitud e infinitud? Así pues, Dios desconoce qué es, porque no es un qué. Y Dios no puede ser definido porque es el principio de todas las cosas. Y hay una idea que Eriúgena retoma de la filosofía neoplatónica a través de sus autores griegos, sobre todo, que es la siguiente, que es que toda causa, en sentido metafísico, toda verdadera causa, contiene sus efectos, precontiene de antemano sus efectos, si no, no es causa. O sea, no hay una relación externa entre causa y efecto como las bolas de billar de Hume. Ahora, si toda causa contiene sus efectos, la causa, de alguna manera, es sus efectos. Es decir, al causar, al hacerse efectivos los efectos, la causa está causándose. Esto es lo que piensa Eriúgena.
porque los efectos en principio no son algo distinto de ellas, porque la causa precontiene a los efectos, y en cuanto los precontiene de alguna manera, es los efectos. Eriúgena encontró esta idea en varios textos, pero encontró esta otra idea, la de que la causa, al causar, se causa, en 3 o 4 palabritas de una carta de Dionisio Areopagita, la carta número 9. En esa carta Dionisio Areopagita dice algo así como que la suprema bondad, o dice Dios mismo, Dios avanza hacia todas las cosas, y dice llega a estar en todas las cosas. Y Eriúgena, de alguna manera, la lectura de ese texto tiene que haber sido muy importante para él, porque todo lo que estamos diciendo y todo lo que vamos a decir es de alguna manera el despliegue de la comprensión de Eriúgena de esas 3 o 4 palabritas. Dios llega a estar en todas las cosas, que uno podría traducir también por Dios deviene todas las cosas. En muchos lugares Eriúgena se refiere a esta doctrina de Dionisio Areopagita según la cual Dios se hace en todas las cosas. En realidad, en la obra de Dionisio Areopagita ocupa un lugar totalmente lateral, pero en la mente de Eriúgena, eso que Dionisio Areopagita, o quien sea que haya sido Dionisio Areopagita, escribió al pasar, en la mente de Eriúgena ocupa un lugar central. Uno de los textos famosos en donde Eriúgena se refiere a esta idea es el siguiente, el número 4, donde dice, el maestro dice: Dios es todo lo que verdaderamente existe, puesto que Él hace todas las cosas y se hace en ellas, según dice el santo Dionisio Areopagita. Y de esas líneas es que Eriúgena de alguna manera deduce todo esto que sigue, que sería en el fondo su doctrina de la teofanía, es decir, de la aparición divina, del universo como aparición divina. Dice este texto, que es justamente famoso, quizás sea el más famoso de la obra de Eriúgena: pues todo lo que es entendido y sentido, nada es sino la aparición de lo que no aparece, la manifestación de lo oculto, la afirmación de lo negado, la profesión de lo inefable, la aproximación de lo inaproximable, el intelecto de lo ininteligible, el cuerpo de lo incorpóreo, la esencia de lo sobreesencial, la forma de lo informe, la mensura de lo inmensurable, el número de lo innumerable, el peso de lo que no tiene peso, la materialización de lo espiritual, la visibilización de lo invisible, el lugar de lo ilocalizable, la temporalidad de lo atemporal, la definición de lo infinito, la circunscripción de lo incircunscripto, y todo lo demás que es pensado y percibido por un intelecto puro y que desconoce el ser captado en los senos de la memoria y rehúye la agudeza de la mente. Y en este mismo pasaje en el que se establece esta doctrina de la teofanía, es decir, que básicamente la creación divina no es más que una manifestación, es decir, que crear es manifestar, y que manifestar es manifestarse, y por ende crear es crearse. Eriúgena ofrece un símil que es para mí iluminador. Es el símil siguiente: equipara a Dios
y a la creación, la manifestación de Dios, con la forma en que el intelecto humano se manifiesta, es decir, se comunica con otros intelectos humanos. Y dice así: pues también nuestro intelecto, aunque por sí mismo sea invisible e incomprensible, sin embargo es no solo manifestado, sino incluso comprendido a través de ciertos signos, cuando se materializa, como a través de ciertos cuerpos, en sonidos, en letras o en otras señales. Es decir, el intelecto por sí mismo es incomprensible, es inacible, no sabemos qué piensa nadie. Pero si alguien quiere manifestar lo que piensa, necesita de estos signos, de esta materialización: hablar, escribir. Y mientras aparece así exteriormente, sigue el texto, interiormente permanece invisible. Y cuando irrumpe en formas varias, comprensibles para los sentidos, nunca abandona el estado incomprensible de su naturaleza, y antes de hacerse exteriormente manifiesto, se mueve en el interior de sí mismo. Y por esto, tanto calla como clama, y mientras calla, clama, y mientras clama, calla. E invisible es visto, y al ser visto es invisible. E incircunscripto se circunscribe, y cuando se circunscribe, persevera incircunscripto. Es decir, por más que el intelecto se comunique a través de los signos sensibles, hay algo que nunca puede comunicar. Porque solo se puede comunicar lo comunicable, pero hay en el intelecto siempre un aspecto incomunicable. Y esta parte es muy importante, lo que sigue. Y cuando quiere se hace cuerpo en sonidos y letras, y cuando se hace cuerpo en sí persiste incorpóreo. Y a partir de la materia del aire o de formas sensibles, labra para él, por así decirlo, ciertos vehículos con los cuales puede ser conducido hasta los sentidos de los demás, de manera que enseguida arribe hasta sus sentidos exteriores, y abandonando estos vehículos, solo, por sí mismo, libre, penetre los recónditos corazones y se mezcle a los otros intelectos y devenga una única cosa con estos, con los que se reúna. Es decir, en el acto de la comunicación entre dos intelectos, tiene que haber necesariamente de parte de cada intelecto, cualquiera de los dos, si quiere comunicarse, tiene que haber un elemento negativo. Es decir, para que el intelecto logre manifestarse, tiene que negarse a sí mismo. El intelecto, que es inmaterial, tiene que materializarse. Que el intelecto es inmaterial es evidente, ¿no? No hay un arriba o un abajo de los pensamientos. Y sin embargo, la voz, la escritura, es algo material, concreto. Es decir, que cualquier intelecto, para comunicarse ahora mismo, este mismo acto de comunicación, se sustenta, se basa en una negación. Niego la naturaleza misma del intelecto para poder comunicar. Y otro intelecto escucha esto o lee esto y lo que hace es negarlo, es decir, desvestir, quitarle el ropaje material y quedarse con el sentido, que es inmaterial. O sea que de aquí hacia allí hay una negación que a su vez después es negada para quedarse de nuevo con algo inmaterial, el sentido.
Este símil se supone que quiere hacernos entender qué es crear y qué es crear para Dios. Dios, al crear, se niega. Es decir, Dios, que es inmaterial, se hace material. Dios, que es incomprensible aún para sí mismo, se hace comprensible. Dios, que no tiene forma, se da una forma. Y aquí comienza a aparecer una idea que es también de las principales del libro de Eriúgena, que es esta idea de esta subjetividad absoluta que es Dios. Es decir, que todo lo que existe, incluidos nosotros, todo lo que existe es, y nosotros somos, una teofanía, una aparición divina. Y esta idea de la teofanía, esta idea de que Dios deviene todas las cosas, que se hace todas las cosas, tuvo un problema, tiene un problema fundamental por el cual no puede ser aceptado por algunos, dice Eriúgena. Y en ese sentido podemos leer el texto 6, que es un texto también famoso y que ha sido interpretado de distintas maneras, de maneras opuestas incluso. Allí quien habla es el discípulo. Y de alguna manera extrae las consecuencias de esto que acabamos de decir. ¿Qué resta, dice, sino dar a conocer aquello que me inquieta profundamente? Esto es, el modo en que todas las cosas son eternas y hechas, el modo en que lo que carece de principio y fin es circunscripto por un principio y un fin. Pues estas afirmaciones combaten entre sí. Pues yo pensaba que solo Dios era anarjos, esto es, carente de principio. Él, en efecto, es el principio y el fin de todas las cosas, que no comienza en ningún principio, que no concluye en ningún fin. Que lo demás, en cambio, tenía un comienzo, y que cada cual tendía a su fin propio, y por esto no era eterno, sino hecho. Y lo que sostienes empleando la autoridad del santo Dionisio Areopagita, a saber, que Dios mismo es no solo el hacedor de todas las cosas, sino que también es hecho en todas ellas, me parece incomparablemente más profundo y maravilloso. Esto realmente resulta un inusitado y desconocido no solo para mí, sino incluso para la mayoría y casi para todos. Pues si así es, ¿quién no se alzará inmediatamente contra estas palabras y protestará? Entonces Dios es todas las cosas y todas las cosas son Dios. Si se examina la múltiple variedad de las cosas visibles e invisibles, esto será estimado como monstruoso, incluso por aquellos que son considerados sabios. Dios es lo uno. Y a no ser que convenzas con ejemplos de cosas comprensibles para el intelecto, no queda sino que, o bien estos puntos meramente mencionados, pero no discutidos, sean descuidados, o bien todo lo que has dicho sobre tales cuestiones sea juzgado como completamente falso por aquellos que poco entienden, y despreciado todo eso, recaigan entonces en las antiguas opiniones que todavía se niegan a abandonar. Este texto es un texto, les decía, que ha sido leído de diferentes maneras y aún opuestas. Gilson, en la filosofía en la Edad Media, cita este texto y lo hace terminar en esa parte que dice: esto será estimado como monstruoso, incluso por aquellos que son considerados sabios. Entonces, Gilson usa este texto para decir que Eriúgena no dice que Dios es todas las cosas y todas las cosas son Dios. Que eso, señala Eriúgena, sería considerado monstruoso.
Ahora es interesante porque como si Gilson no advirtiera que primero esto sería monstruoso no para los sabios, sino para aquellos que son considerados sabios. Es decir, claramente hay una diferencia. Eriúgenes no está diciendo que los sabios considerarían esto monstruoso, sino que los que son considerados sabios, podemos decir los que parecen ser sabios. Y claramente en la consecución del texto se ve que el discípulo no pide que eso sea negado, sino que eso sea explicado. ¿Para qué? Para que la gente abandone las antiguas opiniones. Todo lo que estoy diciendo de manera un poco azarosa y quizás oscura, lo van a encontrar muchísimo mejor explicado en un texto que es un texto fundamental, que lo escribió un argentino que se llamaba Gustavo Piemonte, uno de los grandes eriugenianos, yo creo que de todos los tiempos, que a los 24 años, o a los 23, no sé, escribió un texto que creo que ningún especialista en el mundo hoy en día sobre Eriúgena deja de citar. Y es un texto justamente sobre la interpretación de Eriúgena sobre la fórmula creatio de nihilo, qué significa, de lo que estamos hablando, de hecho. Yo le hice llegar a Luis el texto, es un texto de 1968, en donde hay un análisis de estos textos extraordinario por su lucidez, por su claridad, por su precisión. Y esto que estoy diciendo en realidad lo señala Piemonte allí, en una nota, simplemente. Esta lectura extraña de Gilson, de este pasaje, que parece ir justamente en el sentido contrario. Y llegamos entonces al texto 7, que es un texto, es el texto, en realidad, que yo quería leer. En el libro tercero del Periphicion, el corazón del libro tercero del Periphicion está dedicado a la comprensión de esta fórmula que aparece en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, que es esta fórmula tan famosa de la creación ex nihilo, la creación a partir de la nada, en la que el cristianismo, o por lo menos los primeros siglos del cristianismo, pero creo que en general, cifra la gran diferencia que hay entre la doctrina cristiana, aparentemente, y la doctrina pagana. Dios crea, Dios no emana. Dios crea a partir de la nada y por ende la diferencia entre la criatura y Dios es esencial, es abismal. La criatura podría no ser, su sostén es la nada. Dios no está obligado a crearla, etc. La criatura debería agradecer a Dios el haber sido creada, porque fue creada de la nada. Bueno, en este libro tercero Eriúgena analiza esa frase de la Biblia y utiliza este método del que yo les hablé. Es decir, la piensa. Y dice, supongamos que nada, que la palabra nada en esa frase escrita por Dios significara lo que muchos creen, es decir, algún tipo de privación del ser. Supongamos que ese fuera el sentido. Tratemos de ver si hay algo en el universo que sea creado a partir de la nada. Y Eriúgena va, esto toma unas cuantas páginas, y va probando a ver si esa fórmula funciona. Si puede decirse, por ejemplo, que los cuerpos que la materia es creada a partir de la nada.
muestra que no, que en realidad la materia es un conjunto de cualidades. Y pregunta después si las causas primordiales son creadas a partir de la nada, y así de alguna manera va ascendiendo, y concluye que en realidad, este es un texto del libro tercero, no me acuerdo qué lugar está, pero dice, bueno, parece que no hay lugar para la nada, dice, en ningún lado. Y después de ese análisis exhaustivo de cuál podría ser el sentido de esa palabra, si nada quisiera decir privación, es que concluye que en realidad nada no quiere decir privación de la esencia en esa frase escrita por Dios, sino que con esa palabra nada, Dios se está nombrando a sí mismo. Dios crea a partir de la nada significa Dios crea a partir de sí mismo. Y solo la razón puede entender esa frase en este sentido. ¿Por qué? Porque puede pensarla. Y todo texto está hecho para ser pensado. Y en este pasaje, el número 7, es donde de alguna manera se llega a esta conclusión. Y es una conclusión a la que llega el discípulo. Es como si el discípulo lograra, motivado, ayudado por el maestro, por sí mismo lograra comprender esta verdad esencial. Y voy a leer algunas partecitas porque es un texto extenso. Maestro, ciertamente la naturaleza creadora no permite que nada exista fuera de ella, porque fuera de ella nada puede existir. Al contrario, contiene dentro de sí el todo que creó y crea. Entonces, el principio es lo infinito porque contiene todo. Habíamos dicho que la causa contiene sus efectos. De modo que si Dios es principio del todo, entonces debería contener el todo. Pero si contiene el todo, está más allá del todo, excede al todo. Es decir, que lo infinito contiene lo finito. Lo infinito no se opone a lo finito. Sin embargo, tú lo entiendes como si una cosa fuera ella, la naturaleza creadora, porque es sobreesencial, y otra, lo que crea en sí misma. Pues no te parece verosímil que se cree a sí misma. Es decir, aceptás, le dice el maestro al discípulo, que todo está en la naturaleza creadora, pero como algo diferente de la naturaleza creadora. Porque no podés aceptar que la naturaleza se cree a sí misma. Que la naturaleza creadora se cree a sí misma. Discípulo, has captado bien la concepción total de mi pensamiento acerca de Dios y la criatura, pues firme e inquebrantablemente sostengo que ninguna naturaleza, creada o no creada, subsiste fuera de Dios, sino que todo lo que subsiste, creado o no, está contenido dentro de él. Y por esto, hasta ahora sostenía que la integridad de toda la totalidad está, por así decirlo, encerrada por estas dos partes, Dios y la criatura. No hay un tercero. Pero ahora, una vez más, mi fe parece titubear, debilitada por los anteriores razonamientos. Esto es muy bueno. La fe es debilitada por los razonamientos. Maestro, me parece que por lo menos tu fe está consolidada y fortificada por una razón verdadera en esto, en que cree que fuera de Dios nada existe. Fíjense la respuesta del maestro. No es que porque la fe está debilitada hay que revisar el razonamiento. Que la fe se vea debilitada no es un problema. Uno podría pensar en el comienzo de la Suma Teológica, en donde se dice justamente que cuando la razón contradice a la fe, la razón debe revisar su procedimiento. Acá no es así. Hay que seguir viendo qué dice la razón, cuál es la secuencia, qué ocurre, qué es lo razonable.
Y en todo caso, la fe solamente puede ajustarse a eso. Discípulo, es así como dices, en efecto lo veo con toda pureza. Maestro, por consiguiente, dirige con mayor cuidado y discernimiento la agudeza de la mente alrededor de aquello que crees que existe dentro de Dios. Discípulo, opino que dentro de él no hay otra cosa sino él mismo y la criatura instaurada por él. Maestro, en consecuencia, ves en Dios lo que no es Dios. Es decir, el maestro le señala que está violando ese principio según el cual todo lo que está en Dios es Dios. El discípulo no registra la sugerencia. Discípulo, así es, pero lo veo como creado por Dios. Maestro, entonces, ¿qué te parece? ¿Acaso Dios vio todo lo que hizo antes de que fuera hecho? Es decir, Dios conoció lo que hizo antes de hacerlo. Este es un procedimiento típico de Eriúgena. Partir de una idea, en principio antropomórfica, por ejemplo esta, si Dios conoció lo que iba a hacer, sabiendo que eso necesariamente va a ser aceptado. Como si dijera, bueno, muy bien, yo voy a hablar el lenguaje, yo voy a hablar el idioma de los teólogos que no respeto. Como si dijera, bueno, está bien, ustedes dicen que Dios es un ser pensante. Bueno, entonces lo que hace, sabe lo que hace, conoce lo que hace, ¿no? Discípulo, juzgaría que él vio todo lo que quiso hacer antes de que fuera hecho. Maestro, por ende, vio lo que quiso hacer y no otra cosa, sino lo que hizo. Y lo que hizo lo vio antes de que fuera hecho. Así lo sostengo. Maestro, contesta, te ruego, ¿cuáles son aquellas cosas que Dios vio antes de que fueran hechas? Efectivamente, ¿de qué modo vio la criatura que todavía no estaba hecha? Y sin embargo no vio otra cosa sino la criatura, pues todo lo que existe o es Dios o es criatura. Por tanto, o se vio a sí mismo antes de que hiciera todo lo que hizo, o vio a la criatura que todavía no estaba creada. Pues concluimos entre los dos que Dios vio lo que había de ser hecho. En efecto, no lo hizo ignorando o no viendo de antemano lo que quiso hacer. Y este es el gran texto que viene donde el discípulo por sí mismo elabora esta respuesta. Advierto que estoy rodeado por todos lados y que no queda ninguna vía de escape. Es decir, ¿cuál sería la vía de escape? No aceptar que lo que está en Dios es Dios y que por ende, si los efectos están en Dios, pues, dicho en el lenguaje de esta teología antropomórfica, si Dios vio lo que habría de hacer, no puede sino haberse visto a sí mismo, o vio a la criatura como sí mismo. Discípulo, si dijera, y da entonces dos alternativas, si dijera que Dios vio en sí mismo lo que había de ser hecho, estaría obligado a reconocer que se vio a sí mismo, ya que todavía no existía la criatura que habría de ser vista. Y más allá de él mismo, antes de toda criatura, no había otra cosa que él pudiera ver. Y por esto, si vio en él mismo todo lo que había de ser hecho antes de que fuera hecho, la verdadera razón enseñará que necesariamente se vio a sí mismo. Y él será todo lo que hizo si es que lo que vio lo hizo en él. Y será el hacedor y lo hecho. Es decir, según esta primera opción, si lo que Dios vio de sí mismo y vio lo que iba a hacer, entonces se hizo a sí mismo. Por ende es el hacedor y lo hecho, el creador y la criatura. Pero si dijera, segunda opción, vio la criatura que habría de ser hecha antes de que fuera hecha, enseguida dirías
entonces la criatura existía antes de ser hecha. Pues si Dios la vio antes de que fuera hecha, lo que Dios vio en ella antes de que fuera hecho, eso existía verdadera y sustancialmente. En efecto, dado que es la verdad inconmutable y todo lo que en él existe es verdadero e inmutable, Dios no ve falsedades. Y si Dios vio en sí mismo a la criatura antes de que fuera hecha, siempre vio lo que vio. Es decir, la criatura es eterna. Pero lo hecho se define como lo que antes de ser hecho no era. Entonces, parece que la criatura no es hecha. Sigue. Porque no le ocurre accidentalmente ver lo que ve, porque para él no es una cosa ser y otra ver, ya que posee una naturaleza simple. Ahora bien, si siempre vio lo que vio existía desde siempre, y por esto es necesario que lo que vio sea eterno. Acá pueden ver cómo se utiliza ese mismo principio, casi el mismo texto que se había usado en ese otro tratado acerca de la predestinación. Y cómo esa es la idea de la cual este texto parte. En Dios no es una cosa ser y otra ver, o ser y otra cosa querer. Y por ende, Eriúgena puede partir de esta lectura antropomórfica, o sea, puede hablar de una voluntad divina, de un ser divino, de un conocimiento divino. Y al concentrarse en la simplicidad divina, desvirtuar totalmente el sentido de esos términos, es decir, sacarles el sentido antropomórfico. Porque, ¿qué es un conocimiento que equivale al ser? ¿Qué es una voluntad que equivale a ser? Claramente no es la voluntad ni el conocimiento humanos. Pero entonces, todo el problema es este. Para no seguir leyendo, porque la argumentación es larga y realmente los insto, les aconsejo que la lean porque es muy buena. Entonces, en esta opción, supongamos que la criatura estuviera en Dios antes de ser hecha, es eterna, pero ¿podemos seguir diciendo que es distinta de Dios? Y más adelante, entonces, ya llegando a la conclusión, el discípulo dice justamente sobre esto: si una cosa es la naturaleza de la bondad divina y otra lo que vio que debía ser hecho e hizo, y en sí mismo vio e hizo, al entenderse en ella algo otro que no es ella, cosa imposible, la simplicidad de la naturaleza divina resulta fraccionada. Es decir, de nuevo, si Dios es entendido como una bolsa en la que se meten cosas, en las que hay cosas que no son Dios, Dios no es simple. Entonces, si en Dios está la criatura, pero como diferente de Dios, Dios no es simple. Pero si la bondad divina no es una cosa y otra lo que en sí misma vio que debía ser hecho, sino que constituyen una y la misma naturaleza, cuya simplicidad es inviolable y cuya unidad es indivisible, ciertamente se considera que Dios es todas las cosas en todas partes. Y todo en el todo, y el hacedor y lo hecho, y el que ve y lo que es visto, y el tiempo y el lugar, y la esencia de todas las cosas, no solo la sustancia, sino también el accidente. Y para decirlo simplemente, todo lo que verdaderamente es y no es, sobreesencial en las esencias, sobresubstancial en las sustancias, creador sobre toda criatura y creado dentro de toda criatura, y el que subsiste por debajo de toda criatura, el que comienza a ser por sí mismo, y el que se mueve por sí mismo a sí mismo, y el que es movido hacia sí mismo, y el que reposa en sí mismo, y el que se multiplica en sí mismo al infinito, a través de los géneros y las especies, sin abandonar la simplicidad de su naturaleza y haciendo regresar hacia él la infinitud de su multiplicación. En él, pues, todas las cosas son uno. Bueno, este es el momento en el que el discípulo alcanza esta especie de, iba a decir iluminación, pero justamente no lo es. Es la conclusión de un razonamiento. Y
El maestro le contesta un texto que es fundamental y que es uno de los textos por los cuales el libro, 3-4 siglos después, fue quemado, que es lo siguiente. Por consiguiente, dice el maestro, no debemos entender a Dios y a la criatura como dos realidades distintas una de la otra, sino como una y la misma cosa. Pues no solo la criatura subsiste en Dios, sino que además, al manifestarse, Dios se crea de un modo maravilloso e inefable en la criatura. Y más abajo dice, la suprema bondad de sí misma se hace a sí misma, pues no necesita de otra materia que no sea ella misma, en la cual hacerse a sí misma. Bueno, este es el texto, el corazón del texto del libro tercero, donde se termina de analizar esta fórmula, la creación a partir de la nada, y después abiertamente ya se dice, si ven el texto 8, se dice que esa nada de la fórmula de esta creación a partir de la nada es Dios mismo. El discípulo pregunta en el texto 8, te ruego que expliques qué quiere dar a entender la santa teología con ese nombre, nada. Y el maestro dice, yo creería que con ese nombre se indica la claridad de la bondad divina, inefable, incomprensible e inaccesible, desconocida para todo intelecto, humano o angélico, porque es sobreesencial y sobrenatural, etc. Ahora bien, alcanzar esta conclusión, Dios es el hacedor y lo hecho, significa, si volvemos ahora al esquema del que parte el libro, el esquema de las 4 especies de la naturaleza, significa que Dios no solo es principio y fin, sino también el medio, o sea, la segunda y la tercera especie. Y esto Eriúgeno lo dice explícitamente en el texto 9 que ustedes tienen. No leo la primera parte, porque en la primera parte habla de Dios como principio y fin. Pero después, al comienzo de la página 9, fíjense. Juzgo que únicamente resta el concepto de medio, el cual complace de un modo doble a quienes lo contemplan. Subrayo esto de complacer. Es decir, quien cuando contempla este concepto medio, se complace doblemente. Él está explicando acá por qué Dios es también el medio, no solo el principio y el fin. Y dice, ciertamente se lo intuye cuando se advierte que la naturaleza divina no solo crea, sino que también es creada. En verdad, es creada por ella misma en las causas primordiales, y por esto se crea a sí misma. Esto es, comienza a aparecer en sus teofanías, queriendo emerger desde los más recónditos senos de su naturaleza, en los que resulta desconocida aún para sí misma. Esto es, comienza a aparecer en sus teofanías, queriendo emerger en los que resulta aún desconocida para sí misma. Esto es, no se conoce en ninguna teofanía porque es infinita y sobrenatural y sobreesencial, y está sobre todo lo que puede y todo lo que no puede ser entendido. Y al descender en los principios de las cosas, como creándose a sí misma, comienza a conocerse a sí misma en algo. Entonces, primero, esta primera especie, la que crea y no es creada, se crea, es decir, sí es creada por sí misma, en la segunda especie, la de las causas primordiales. Y por eso se habla de una doble, dice que el intelecto se complace doblemente. Esto es lo primero. Primero ve que se crea en la segunda especie, pero después ve que se crea en la tercera. En segundo término, cuando se la observa en los efectos últimos de las causas primordiales, en los que únicamente es creada, ya no se dice con corrección que crea, pues se crea al descender en los efectos últimos más allá de los cuales no crea nada. Por eso se dice únicamente que es creada y que no crea, puesto que no desciende más allá de tales efectos. En consecuencia, es creada
y crea en las causas primordiales, pero en los efectos de estas es creada y no crea. Y no sin motivo, ya que en ellos instituye el fin de su descenso, esto es, de su aparición. Y de esta manera en las Escrituras, toda criatura corpórea y visible y sometida a los sentidos suele ser llamada, no inadecuadamente, vestigio último de la naturaleza divina. Es decir, que todo pasa acá como en aquel antiguo himno órfico, en donde se dice que Zeus es Tapanta, que es el principio, el medio y el fin. Bueno, Eriúgena dijo algo parecido. Dijo que Dios es omnia y que es principio, medio y fin. Y hay una relación muy estrecha, para terminar ya y dar lugar a preguntas. Hay una relación muy estrecha en el pensamiento de Eriúgena entre, bueno, ya lo vimos, entre crear y entender, crear e inteligir. Pero esta relación no solamente se da a nivel divino, sino también a nivel humano. Esto de alguna manera ya lo hemos visto, porque en el texto que leímos se comparaba la creación con el acto de la comunicación. Se comparaba la creación con el acto del entendimiento. Y hay un texto muy interesante que de alguna manera resignifica todo lo anterior, o lo ayuda a entender también desde otro costado, y es con ese texto con el que me gustaría terminar. Es como el exacto opuesto del anterior. Antes se hablaba de la creación y se la comparaba con el entendimiento, pero ahora se dice que el entendimiento es como una creación. Y lo interesante es que no se habla de entender algo trascendente, sino de algo muy, muy, muy cotidiano. Fíjense, es el texto número 10. Un intelecto puro deviene todo lo que él conoce con perfección y se hace uno con ello. Y no es sorprendente, pues incluso nosotros, cuando dialogamos, nos recreamos recíprocamente el uno en el otro. Pues cuando entiendo lo que tú entiendes, me hago tu intelecto, y de un modo inefable soy hecho en ti. De manera similar, cuando entiendes con pureza lo que yo claramente entiendo, te haces mi intelecto. Y de dos intelectos surge uno, formado a partir de eso que ambos entendemos sincera e indudablemente. Verbigracia. Para introducir un ejemplo tomado de los números, entiendes que el número 6 es igual a sus partes, y de manera similar también yo lo entiendo, y entiendo que tú lo entiendes, así como también tú entiendes que yo lo entiendo. El intelecto de los dos deviene uno formado por el número 6, y por esto no solo yo soy creado en ti, sino que también tú eres creado en mí. Pues nosotros no somos una cosa y nuestro intelecto otra, puesto que nuestra verdadera y suprema esencia es el intelecto. Es interesante este texto porque hay un énfasis en esta idea de que entender algo es crear, pero necesariamente es devenir. Y en este sentido es que dice que entender realmente algo es devenir ese algo. Y esto de alguna manera uno lo puede relacionar con todo lo que hace Eriúgena, con la lectura misma de la escritura. Entender ese texto
es de alguna manera devenir ese texto. Pero ese texto tiene siempre otro sentido, tiene aún siempre otro sentido. De modo que entender realmente el texto divino, y el texto divino puede ser, repito, la Biblia o el universo, es, en cierto sentido, devenir infinito. Es encontrar siempre otro sentido. Y de alguna manera, para Eriúgena, ese es el quehacer filosófico. Encontrar siempre ese otro sentido para poder liberarse de las limitaciones. Bueno, con esto podemos terminar. Y ahora sí, si quieren, vemos si hay preguntas. Hay miles de preguntas. No hay. Hay comentarios. Dios se expresa más en el silencio que en las palabras. Sí, o no. O también en las palabras, al igual que en el silencio. Yo creo que a Eriúgena le complace mucho la paradoja. Es decir, señalar las contradicciones y no resolverlas. Entonces, creo que Eriúgena quizás diría, se expresa en el silencio tanto como en las palabras. Luis, debido a la absoluta infinitud, trascendencia, unidad e inefabilidad de Dios, ¿es posible tener un conocimiento de Él o alguna experiencia intuitiva o física con lo divino? Pienso en una especie de contemplación. Bueno, Eriúgena dice que lo máximo a lo que puede llegar el intelecto humano es a girar alrededor de lo desconocido. Y en esto Eriúgena no es un místico, o por lo menos él no se reconoce como místico. Para él el máximo, hay un texto muy famoso también, por lo menos para la gente que lee Eriúgena, que está al final del Perificio, donde él dice, es una oración a Jesús, y él le ruega a Jesús y le pide una única cosa. Él le pide una única cosa, y es, imagínense, uno tiene un único deseo, y imagínense lo que podría haber pedido, no sé, Bernardo de Clairvaux, Ángela da Foligno, no sé, cualquier místico de la Edad Media, ¿no? ¿Qué podría haber pedido? Esa única cosa que le pide a Dios. Bueno, Eriúgena la única cosa que le pide a Dios es entender su texto. Solo eso. Y sin embargo, Eriúgena habla de los místicos. Habla de San Pablo, dice que San Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y habla también en una homilía maravillosa sobre el principio del Evangelio de Juan, sobre Juan, y habla de la experiencia de Juan. Dice que Juan, para poder escribir en el principio era el verbo, tuvo que haber tenido una experiencia. De hecho, en ese texto él compara a Juan con San Pablo, y es muy interesante porque dice, bueno, San Pablo fue arrebatado al tercer cielo y allí escuchó palabras inefables, pero Juan escuchó la palabra. Hace esa gradación, pero no es algo claramente a lo que él recurra. O sea, en ningún momento se habla de una experiencia más que la del pensamiento, la del razonamiento. Y en ese sentido es como que Eriúgena está alejado de eso y lo reconoce, pero no es algo de lo que él pueda hablar en primera persona. La unión, ¿no? El tema último de Eriúgena es esa infinita tarea de comprensión, me parece. ¿Se puede afirmar una especie de panteísmo en Eriúgena? Yo creo que sí, pero esto escandalizaría a muchas personas.
Esto me recuerda a la idea de que Dios no es la suma de las perfecciones, sino la síntesis de las contradicciones, es decir, Dios deviene. Entonces nosotros, al ser su efecto, paralelamente seríamos su manifestación y nos desplegaríamos junto con Él, de su mano. Bueno, está esta idea que es maravillosa en el texto de Eriúgena, que es que en realidad Dios, de alguna manera parece dicha en los textos que leímos, pero Dios se conoce en sus criaturas. Pero en algunas partes del texto también está esta idea más específica, que es que cuando el ser humano trata de pensar a Dios, en realidad es Dios pensándose a sí mismo. Es decir, que cuando Eriúgena escribe su texto, Eriúgena está pensando a Dios, pero Dios, a través del texto de Eriúgena, se está pensando. No encuentro una analogía más precisa que la de Dios con respecto a las matemáticas, pues es infinito e indeterminado no solo en una dimensión, sino en muchas. Y así como no hay distintos infinitos, también hay múltiples desarrollos de Dios en las distintas esferas de lo real. Sin embargo, me queda una duda con esto, ya que como algunos infinitos son más grandes que otros en las matemáticas y cada uno es independiente con respecto al otro, eso se traduciría a que o habría muchos dioses, o una dimensión de un único dios, o unas dimensiones de un único dios serían más grandes que otras que él mismo tiene, lo que sería peligroso. La verdad no entiendo, no sé de matemáticas, soy un animal. Eriúgena me despreciaría infinitamente, así que eso, perdón, pero no podría contestarlo. Tendría que leerlo y pensarlo durante muchos días y probablemente contestaría algo que ni siquiera sea interesante. ¿Puede repetir lo que mencionó de que nada no quiere decir privación de la esencia, sino? Sí, es la idea central un poco. Nada no quiere decir no ser, sino algo que es supraser, que está más allá del ser. Quiere decir que es nada en el sentido de que no tiene ningún límite, porque todo ser es limitado. En este sentido, cuando Dios se llama a sí mismo nada, no está queriendo decir que no existe, sino que está por sobre todo lo que existe. Y podríamos hablar de un sentido superlativo de la nada. Vengo de otra área, trabajo idealismo alemán. Seguramente estoy equivocado, pero me recuerda a la definición hegeliana de lo fundado como negación del fundamento. El fundamento se niega así para fundar lo fundado. Del mismo modo, Dios se niega para fundar el mundo. Sí. De hecho, de eso se ha ocupado Werner Bayer-Waltes en varios estudios en los que analiza esta prefiguración del idealismo alemán. Oscar Federico Crespo Bauwitz, que es uno de mis maestros, dice: nadie entra en el cielo si no es por la filosofía. Esa es una frase famosa de Eriúgena, del joven Eriúgena. Nadie entra en el cielo sino por la filosofía. Y sí, creo que esencialmente, de alguna manera, todo esto que dijimos ilustra eso. Bueno, gracias Sonia, gracias a vos. ¿Los teólogos son una especie de portavoz o un vehículo discursivo donde Dios se piensa y manifiesta? Bueno, los verdaderos teólogos. Y los verdaderos teólogos, no los que parecen ser sabios, sino los sabios, serían los que realmente pueden pensar siempre en otro sentido. O sea, no son justamente los teólogos que han encontrado el sentido, sino los que están siempre buscando, encontrando otros sentidos. En este sentido, es difícil no decir la palabra en este sentido, así, estos teólogos a través de los cuales Dios se piensa, primero que nada no son perezosos, y segundo, no son coercitivos, o sea, no vienen a enseñar el sentido.
O sea, es claro para Eriúgena que dar con el sentido es no haber encontrado nada, es no haber pensado. Podría funcionar el pensar que la nada no es igual al no ser absoluto, sino como no ser como alteridad. Podría funcionar el pensar que la nada no es igual al no ser absoluto, sino como no ser como alteridad, como lo otro, como algo diferente al ser. Bueno, es que en realidad, si uno piensa a Dios como... Si uno piensa a Dios igual nada, criatura igual ser, de alguna manera está haciendo lo que Eriúgena no se niega a hacer, que es oponer a Dios y a la criatura como cosas distintas. Entonces, la nada que es Dios solo puede ser tal si cobija, si contiene y por ende supera al ser. No si se opone al ser, como el límite, como lo ilimitado se opone al límite, o lo infinito a lo finito. Para ser verdadero infinito, y no un infinito espurio, ser un infinito que sea simplemente la contra de lo finito, para ser tal, la nada tiene que contener el ser. Es la única manera que sea nada, de verdad. La nada que se opone al ser es la otra nada, esa nada que es privación del ser, que es no ser. Jerry, ¿qué tal Jerry? Podemos revisar las principales influencias de Eriúgena en los siglos que lo siguieron inmediatamente, me refiero antes del siglo XVII. Hay autores fácilmente reconocibles como influenciados por él. Bueno, sí, se supone que el siglo en donde el pensamiento de Eriúgena es más, donde fue mayormente, digamos, leído Eriúgena fue en el siglo XII, y es justamente el siglo, los años que preceden a la condena oficial de la obra de Eriúgena en 1225. A partir de la condena, el pensamiento de Eriúgena sigue circulando, pero de una manera, por así decir, subterránea, a través de escritos anónimos, etc. Y en ese sentido hay otros autores que lo retoman, pero siempre sin saber que eso que están retomando fue escrito por este irlandés del siglo IX. En ese sentido siguió influyendo, pero de una manera anónima. Luis Ángel Gutiérrez. ¿Cuáles son entonces los rasgos neoplatónicos de la propuesta filosófica y teológica de Eriúgena? Ah, es un preguntón ese. Bueno, primero que nada creo que retoma esta idea de causalidad, de que la causa es causa si contiene el efecto, y esto hace que haya un juego de identidad y diferencia entre causa y efecto, por lo cual uno puede decir, como dice Claudia D'Amico, que el principio es todas las cosas y ninguna de ellas, es todo y nada de todo. O sea, esta dialéctica entre identidad y diferencia claramente aparece en Eriúgena y claramente, digamos, no lo puede encontrar en las fuentes neoplatónicas. Hay una diferencia fundamental después respecto de esto que tiene que ver ya con la idea central del cristianismo, que es la idea de una historia. Para Eriúgena, esto, digamos, esto de que estuvimos hablando, la creación, equivale a la procesión de los neoplatónicos, y después hay un retorno, una reconversión, pero esa procesión y ese retorno están entendidos en términos de la mitología cristiana, en el sentido de que, por ejemplo, lo que inaugura el mundo sensible es el pecado de Adán. Lo que permite la conversión, el inicio del retorno, es la encarnación, y el retorno tiene que ver con el fin de los tiempos. No hay una fuga del único al único, y la iniciativa en ese sentido no es personal, no es del ser humano, es Dios que se encarna como ser humano, etc.
Y aún así, hay un texto, bueno, uno de los grandes especialistas en Eriúgena fue sin duda Trouillard, Jean Trouillard, especialista en Plotino y en Proclo también. Y lo que lo maravillaba a Trouillard es que decía, Eriúgena haya podido reencontrar, reinventar ciertas doctrinas básicas del neoplatonismo a través de fuentes cristianas, o sea, ciertas doctrinas básicas del neoplatonismo pagano original. Y en este sentido es que habla de esta doctrina de las causas primordiales, de la mediación, y por ejemplo esta doctrina también de la causalidad. Pero bueno, pero es un tema enorme ese. Y sin duda, digamos, hay un texto de Bayer-Walter sobre las fuentes platónicas de Eriúgena que sería el texto indicado en realidad para leer. Bueno, ¿estamos, Luis? ¿Te parece? Bueno, entonces lo único que me queda es anunciar que el lunes que viene, el lunes 29, a la misma hora, en el mismo canal, va a haber una conferencia, una charla, que se llama Dios y lo Divino en Platón, Aristóteles y Plotino, del profesor Ros Hernández. Así que nos vemos aquí el lunes que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Y muchas gracias, Luis, por la invitación, y fue un placer participar de este encuentro entre México, Argentina y quién sabe cuántos otros países más. Bueno, gracias.